Pues antes que nada, felicidades porque estás pidiendo ayuda y eso, en mi experiencia, es el primer paso de la sanación. El segundo paso es darnos cuenta. Entonces, hay dos formas de abordar este tema y es el del víctima, ¿no? El víctima es, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué yo? ¿Por qué esta situación? ¿Por qué mi marido me trata así? ¿Por qué están sufriendo mis hijos? ¿Te fijas? El por qué. El por qué me lleva a puras porquerías. Las historias me llevan a la histeria. Me vuelvo histérico cuando entro en la historia. Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer para empezar? Para empezar es pedir ayuda. Y ya que pidas ayuda a quien tú quieras, pregúntate, ¿para qué me pasó esto? Que esa persona con la que tú vayas te ayude a irte dando cuenta de los muchos regalos que en este caso tu pareja te está dando. Por ejemplo, voy a hablar desde mi experiencia porque no puedo hablar de tu caso. La verdad nunca me ha gustado dar consejos, mejor me gusta hablar de mi experiencia. Algo que me doy cuenta en relación a los conflictos que tuve con Gaby en algún momento de mi vida. No tuve este tipo de conflictos porque yo no me hice cargo de hijos de ella, o sea, ella y yo tuvimos un hijo propio y nunca tuvimos que adoptar otros hijos ni nada, pero sí pasamos por situaciones muy complejas. Como yo le hice para superar esos problemas, fue creciendo. Fíjate qué interesante. Si el pez chico, no, perdón, si el pez grande se come al chico, entonces el secreto es crecer. Va de nuevo. Si el pez grande se come al chico, entonces el secreto está en crecer. Cuando yo tenía graves conflictos con Gaby por situaciones de familia política, tanto que mi familia política se metía o así, ¿no? Tú sabes, ese tipo de cosas, problemas con la familia política. Yo al principio, cuando empezó mi relación, era muy dependiente de mi mamá, era muy dependiente de mis dos hermanos. Yo era el más chico en mi casa y siempre fui como que el más dependiente de mis hermanos y de mi mamá. ¿Y qué pasó cuando me casé? Pues que dejé que mi mamá se interviniera en mis asuntos de pareja. Que dejé también que mi hermano se metiera con los asuntos de mi pareja. Que dejé también que se metiera mi hermana con los asuntos de mi esposa y de mío. ¿Y qué pasó? Pues muchos conflictos, exagerados conflictos. ¿Cuándo empezó a mejorar la cosa? Fíjate, yendo a terapia. Lo que te estoy recomendando es pedir ayuda, ¿verdad? Te voy a hablar desde mi experiencia lo que hice. Yo lo que hice es, primero que nada, fui a un círculo de lectura y en ese círculo de lectura me llevó a conocer a Francisco de Santiago. Francisco de Santiago es mi maestro de Gestalt. Gestalt es una rama de la psicoterapia y curiosamente, diocidentemente, él estaba por iniciar la maestría Gestalt. Entonces, como yo estaba con él, este, como yo ya estaba con él en el círculo de lectura, pues, ¿qué crees? Que nos invita a todos los que estábamos en el círculo de lectura a hacer sus conejillos de indias. Por 8 años fuimos sus conejillos de indias. Y en esos 8 años empecé a darme cuenta de mi dependencia, mi codependencia, de mis neurosis, de mis, muchas carencias, muchas necesidades aún no resueltas, un montón de cosas. No tiene caso que te diga todas las cosas que me di cuenta. Lo único que te puedo decir es que el segundo paso para sanar cualquier cosa después de pedir ayuda a quien tú consideres es darnos cuenta. Porque el darnos cuenta es justamente cuando te cae el 20 y dices, órale, ya entiendo. Nadie me hace nada, todo me lo hago a mí mismo, con mis propias lentejadas que están en mi mente.
Entonces, mucho de eso me cayó en Gestalt, pero no terminó ahí mis ganas de darme cuenta. Me estaba dando cuenta también que me faltaba mucho reconciliarme con Papá Dios. Entonces fui a un curso de milagros 2 años, intensivo, un curso intensivo con la maestra Magali, y ahí empecé a reconciliarme con Dios, con Cristo y con el Espíritu Santo. Y me di cuenta de muchas otras cosas. Entonces, el segundo paso para sanar es darnos cuenta de un montón de cosas. Pero el tercer paso, ese es el que a muchas personas les causa trabajo, es el de responsabilizarnos. Porque en ese darme cuenta, en curso de milagros, por ejemplo, me di cuenta de que yo andaba en ego mucho de parte del día. O sea, la mayor parte de mi vida era comandada por mi ego. Y el ego me hacía sufrir, carecer y enfermar. Vivía del conflicto, vivía del ataque, vivía del orgullo, vivía de la soberbia, vivía de la mentira, vivía de la traición, vivía del miedo. No, era una vida espantosa. Entonces, el haberme responsabilizado de lo que iba dándome cuenta, esa es la clave, es el tercer paso para sanar. Entonces, de ahí ya surgió después la necesidad de responsabilizarme también de mi mente condicionada, que estaba muy loca. Entonces decidí irme a los Hichayas, hacer la maestría y empezar a ascender mucho para poder ir borrando todos esos programas. Entonces, no te estoy diciendo que mi camino sea el camino. Dios está en todas partes. Dios está en todas partes, está en tu ciudad. Está justo al lado tuyo está una persona a la que le puedes pedir ayuda y su consejo, o más bien que te comparta su experiencia. Entonces tú y solo tú elige con quién empezar este bello camino de darte cuenta y responsabilizarte. Ese es los 3 pasos para sanar en pocas palabras. Entonces ahí tienes mi consejo desde mi experiencia. Pide ayuda, date cuenta y responsabilízate.